Ujú. Bueno, ahí está. Bueno, el- presento este conversatorio. Buenas tardes, buenas noches a todes, todas y todos. Este conversatorio de género y comunicación que organizamos desde la Cátedra de Teoría de la Comunicación 1 congrega hoy a Macarena Hidalgo, que es egresada de nuestra facultad y ha hecho una tesis que, bueno, ya les va a contar ella en qué consiste, eh, muy interesante, y por eso la hemos convocado a este conversatorio para que nos eh, cuente acerca de ese trabajo. Eh, Macarena también nos ha acompañado durante 2 años en la cátedra, en todo el trabajo de la cátedra, como en el programa de iniciación a la docencia. Por otra parte, Milagro Mariona también es egresada de nuestra facultad y de nuestra carrera y escribe en La Nota como periodista y sobre todo sus trabajos refieren a cuestiones de derechos humanos y hace mucho foco en la cuestión de género, de las mujeres, de los travesticidios, etcétera. Ya también nos va a contar ella acerca de ese trabajo. Y por último, la que va a moderar este panel es nuestra compañera, la profesora Eva Fondevila, que también es referente del protocolo contra la violencia de género en nuestra facultad frente a la universidad, digamos. O sea, es la referente del protocolo contra la violencia hacia las mujeres y de género. Bueno, la profesora Eva entonces va a moderar este conversatorio y le doy la palabra a Eva entonces para que trabaje con las panelistas. Gracias. Bueno, gracias, Selva. La verdad que un gusto que estén Macarena y Mili aquí en esta clase. Eh, de alguna manera la modalidad pandémica nos facilitó también tener estas posibilidades que están buenas y que le aportan a nuestras clases tradicionales otros toques que son necesarios. En esta materia abordamos todo lo que son las teorías de la comunicación, es decir, cómo se fue desarrollando el campo de la investigación en comunicación, digamos, desde el principio del siglo XX, y vamos haciendo un recorrido y vamos viendo cómo los distintos campos del conocimiento también se van atravesando con la comunicación en sí misma, ¿no? Y bueno, hace un tiempo empezamos con Selva, también en parte por nuestra pertenencia al Ateneo de Género y Diversidades de la facultad y por nuestras propias inquietudes, y también del profesor a cargo de la cátedra, que es el profesor Pedro Gómez, a impulsar que trabajemos también en el marco de la materia el cruce de estos campos entre comunicación y género. Y este es el primer año que formalmente logramos constituir, digamos, una unidad en el programa. Entendemos que es parte del esfuerzo de transversalizar la perspectiva en la universidad, también hacer que repercuta en las materias concretamente, ¿no? En lo que enseñamos, en lo que aprendemos, en las prácticas de extensión, en la gestión, etc. Así que bueno, en parte esta clase, charla, conversatoria es eso también. Así que en ese marco me gustaría pedirle primero a Mili que haga una introducción un poco a lo que es desde su experiencia de trabajo como periodista, como comunicadora, lo que es imprimir esa mirada de género a la práctica de la comunicación, y luego le pedimos a Maca que nos cuente un poco de qué se trató la investigación que fue su tesina de grado. La idea sería que cada una hable unos 15 minutos, si les parece bien, 15, 20, y después, si los chicos y las chicas quieren hacer alguna pregunta, tengan un rato de margen para hacerlo. ¿Sí? Mili, si querés arrancar vos. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí además, primero quiero corregir, yo no soy egresada, no me egresé, todavía no he terminado la carrera, tampoco está en mis planes terminarlo,
pero creo que toda mi formación que hoy pongo día a día en práctica tiene que ver con lo que aprendí en la carrera, mi compromiso militante también, mi compromiso con todas las causas que hoy en día acompaño y sobre todo también enteré de la comunicación uno con Eva, con el trabajo que hicimos en Abrojo. Yo también fui parte de Abrojo en un momento, me he formado muchísimo, así que esta invitación para mí era como súper lindo poder volver y poder contar también un poco de este recorrido y de la experiencia que hoy en día tengo, ¿no? Contarles que, bueno, que la nota, yo soy editora del diario, también escribo, cumplo un montón de funciones, es un medio independiente que forma parte de una cooperativa y que desde sus comienzos la propuesta fue en 2017 empezar, digamos, con un abordaje de la agenda feminista, de la agenda más desde una perspectiva de género, y bueno, obviamente que acá en Tucumán fue todo un desafío, todo un desafío constantemente, pero tuvimos por ahí como estos cambios que sucedieron, que nos vimos atravesados en el 2018 por el debate del aborto, en el 2000, bueno, que instaló también, ¿no?, una temática, unas nuevas formas de hablar, de construir. Ya veníamos también del Ni Una Menos, entonces ya había un reclamo también de las audiencias a una mayor perspectiva de género en el abordaje de las noticias, principalmente en los casos de femicidio, en los casos de violencia de género, que se fue transformando. Entonces, nosotros vimos ahí que teníamos como una posibilidad para poder también como diferenciarnos de otros medios en cuanto a cómo abordábamos las noticias. La perspectiva de género no es, a mí por ahí me parece que a veces queda como corto pensar perspectiva de género porque parece que es como una posibilidad de elegir mirar de una determinada manera y no es una posibilidad, digamos, no podemos como comunicadores y comunicadoras, como generadores de sentido que somos las personas que estamos en los medios de comunicación, ignorar las leyes vigentes. Es el marco desde el cual debemos partir para poder abordar cualquier noticia. Entonces, hoy tenemos un marco normativo que debería generar también que el abordaje de las noticias sea diferente al que es. Pero bueno, digamos, como no voy a ahondar mucho en que hoy en día las noticias son mercancía, en que hoy en día las empresas que manejan los medios de comunicación van por los intereses económicos que por los intereses reales, digamos, y más nobles que tienen que ver con informar, y que bueno, más allá de que se hayan ayornado a las demandas de las propias audiencias y al contexto, digamos, social, no dejan de ser también a veces estos temas tratados de manera más de mercancía. Entonces la perspectiva de género es hoy en día también prácticamente una obligación de casi todos los medios, sobre todo si pensamos en los medios públicos, pensando en la ley de Micaela, que la ley Micaela viene a transversalizar la mirada de género en todas las instituciones del Estado, incluso los medios de comunicación que son públicos, aunque todavía falta. A mí me interesa pensar a la perspectiva de género. Hemos estado dando todo el año pasado talleres, todo este año en realidad, a comunicadores y comunicadoras de Tucumán, y pensar la perspectiva de género como parte de la formación me parece como que es fundamental que esté en la carrera. Me encantaría después acceder también un poco a ese material porque me parece súper interesante ver cómo se ha ido corriendo también el patriarcado un poco de los medios. Y pensar a la perspectiva de género como que es esta cosa de poder reconocer las desigualdades, no solamente reconocerlas, sino también cuestionarlas y por otro lado visibilizarlas. Y para mí lo más transformador que tiene la perspectiva de género, o pensar también como en la comunicación desde una perspectiva más feminista, es poder generar nuevas narrativas sobre estos hechos de violencia. Que no sea solamente en poner a la mujer en el lugar de víctima, que no sea solamente en denunciar los femicidios o contar víctimas, sino también en generar otras lecturas sobre qué es lo que está sucediendo en la sociedad. Para eso, digamos, nosotros hacemos mucho hincapié. Yo hablo en plural porque, digamos, como que siento que no trabajo nunca sola y creo que eso también es clave para poder pensar en
en construir estas otras narrativas que tienen que ver con trabajar en red, con trabajar con equipos, con trabajar con otras personas, porque de la perspectiva de género, de pensar en comunicar de formas nuevas, no hay ningún tipo de receta, no hay un decálogo que vos te podés bajar y listo, ya está, título con perspectiva de género y resuelvo, sino tiene que ver con una construcción constante y con un intercambio con las otras personas, no solamente con colegas, sino también escuchando a las audiencias, participando también de estos espacios, pudiendo construir ciertas formas, digamos, que superen a esto del sentido común, porque por ahí muchas veces como en el periodismo a veces se guían por el propio sentido y bueno, tiene que ver con algo un poco que abarca un espectro más grande. Entonces, yo hablo en plural porque, bueno, hablo también como con las personas con las que vengo pensando y construyendo esta forma de comunicar. Mis compañeras en La Nota, Celina de la Rosa, que también es periodista feminista, Bruno Bazán, y, y bueno, y pensamos, digamos, que es, digamos, a través de estas alianzas, de estas redes que empezamos a construir, que podemos también empezar como a generar una disputa, porque no es solamente como el trabajo aislado como periodistas, sino también tiene que ver con el trabajo como activistas que tenemos, con la vinculación con los otros actores de la sociedad, con poder estar constantemente en vinculación con las organizaciones y poder saber qué es lo que está pasando en las calles. Y también, digamos, encontrar un lenguaje que sea ameno, porque yo también pasé por otras experiencias de comunicación alternativa, recuerdo, digamos, Contrapunto, que también fue un periódico impreso alternativo que surge de la Cátedra de Comunicación Alternativa de la facultad, que duró bastante tiempo, que fue una experiencia muy, muy transgresora, nueva para ese momento, pero que tenía un discurso muy panfletario, tenía un lenguaje que era como mucho más fuerte, que en ese momento, yo tuve un paso muy, muy cortito por ahí, eh, era lo que teníamos como herramienta y servía para contar las luchas, pero a la vez también era como comunicarse y contarse las mismas cosas a un círculo por ahí más reducido. Entonces la perspectiva de género, pensar cómo esta comunicación desde estas perspectivas también tiene que ver con poder superar esas barreras y poder tener como unos lenguajes que sean más accesibles a todas las personas y a todas las audiencias. Y sobre todo tiene que ver con contar historias de vida, con contar, no contar muertas, sino contar historias de vida. Creo que una de las herramientas fundamentales que tiene por ahí este periodismo son las crónicas, que me parece que es una herramienta que ayuda a dar cuenta de un montón de estos contextos y estas situaciones que producen la violencia de género y que permiten dar cuenta de qué es lo que pasa en la sociedad. No tratar a los temas como hechos aislados, no identificar un enemigo, sino como poder contar la complejidad de lo que son las relaciones de poder que se dan en la sociedad, no hablar solamente sobre este enemigo, sino también poder encontrar cuáles son las responsabilidades de los estados, no victimizar solamente a las víctimas, sino también poder mostrar este otro lugar de personas empoderadas. A nosotros abordamos distintos casos, nos tocó, digamos, abordar el tema de la denunciante de Alperovich, en donde a nosotros eso nos pareció como muy trascendental porque no hablamos de víctimas, sino hablamos de denunciante, también como por eh, una elección semántica de lo que significa cada una de las palabras, y como comunicadoras sabíamos, digamos, que tenían diferente peso y diferente poder. Y hoy en día vemos que se utiliza, no es que solamente nosotras lo habíamos usado, pero sí fue algo que se puso muy, muy en agenda, y hoy en día, digamos, esa palabra se está utilizando mucho más, y le da otra categoría a la persona que está atrás de la noticia, porque cuando nosotros hablamos de víctimas, cuando hablamos abordamos estos casos, no nos tenemos que olvidar que existe una familia, que existe una persona que ha tenido sus derechos vulnerados, y poder dar cuenta de que esa persona existe, de que esa persona está, significa también poder encontrar estas formas de poder comunicar. Es fundamental también tener en cuenta de los riesgos que corren las personas a las cuales, digamos, exponemos. Hoy en día está muy
no quiero decirlo de moda, pero digamos como que se usan mucho los reclamos y ante la falta de justicia, ante la inacción de la justicia, muchas mujeres o muchas víctimas recurren a las redes sociales o a los periodistas, las periodistas para denunciar. Y a veces, digamos, como la responsabilidad de quienes estamos ahí atrás es poder explicar y dar cuenta de cuáles pueden ser los riesgos, de cuáles pueden ser las consecuencias de hacer público un acto y poder también como prever y contener un poco esa situación. Por eso vuelvo, digamos, a esto de las redes, de alianzas, de que es fundamental, si vemos que esa persona, digamos, necesita un acompañamiento, un abordaje, poder indicarle, digamos, a dónde llamar, a quién llamar, si es a Ni Una Menos, si es al observatorio, si es hacer una denuncia en la fiscalía, poder tener conocimiento de esas cosas también hace, digamos, a este compromiso, porque no, digamos, no podemos utilizar a las personas solo como fuentes, sino también las tenemos que tratar como seres humanos. Eso, digamos, como algunas de las cosas, ¿no?, que hay que ir teniendo en cuenta. Y después pensar que la perspectiva de género es transversal a todas las secciones del diario, que no tiene que ver solamente con hechos trágicos y dramáticos, tiene que ver también con una agenda que pueda también resaltar cuestiones positivas. También es un desafío poder salir y hablar solamente de la primera mujer que sale, no sé, que es astronauta, o la primera persona trans. A nosotros nos pasa mucho encontrarnos con esos desafíos de decir, ay, la primera docente trans, titulo así, y sí, a veces en las redes sociales tiene más vistas, se levanta más esa noticia, pero bueno, también, bueno, hasta qué punto vamos a seguir como reivindicando esta cuestión particular de una sola persona, hasta dónde, hasta cuándo y qué efecto genera eso en la gente que lo lee, ¿no? Y bueno, en esto, digamos, de lo transversal es eso, poder encontrar de qué manera transversalizamos en toda nuestra agenda la perspectiva de género, que tiene que ver con alternar en nuestras fuentes. Hoy en día, estadísticamente, las mujeres estamos casi un 25% solamente en los medios de comunicación como fuentes, y faltarían como 67 años para que realmente pueda haber una paridad en los medios de comunicación. Creo que la perspectiva de género también tiene que ver con eso, de pensar de que quiénes son las personas que están hablando en los medios de comunicación, quiénes pueden dar su opinión, quiénes están hablando de política, de economía, y ahí vamos a encontrar que nuestras voces, las voces de las mujeres, las voces del colectivo LGBT, prácticamente no están o faltan y son muy pocas. Entonces, hay también, digamos, como un grupo de feministas que está luchando por una ley de paridad en los medios de comunicación, y todavía falta mucho más para que esa ley de paridad también signifique inclusión del colectivo LGBT, y que esa diversidad, digamos, de voces sea real y sea, bueno, un hecho en los medios de comunicación. Yo creo que estamos bien de tiempo. Sí, sí, me parece que estamos bien. No sé si querés Bueno, proyectar. no, había traído el PowerPoint, pero si querés lo dejo para que, porque era más o menos lo que venía diciendo. Eh, si querés ponerlo, a ver, yo me fijo si lo puedo poner desde acá. Me interesa más, hay una parte al último que tiene un par de preguntas. Mm, ¿Querés que la proyecte yo? Ah, lo proyectas. A ver, es que estoy en el celu. Acá. ¿Se ve bien? Yo ya no la estoy viendo. Sí, sí, se ve bien. Bueno. Ahí todavía no se ve, pero Espero que no se abra para... ¿querés que lo intente yo? Dale, No. para dejar de compartir pantalla. Eh, ¿Ahí ven algo? No, ¿verdad? No, No, nada. ahí está.
Bien. Ahora, Se sigue viendo en la pantalla de las carpetas. la Sí se carpeta, ve. Sí. entonces lo tengo que abrir otra vez. ¿Y ahora? No, Todavía se ven las carpetas, Eva. no sé, algo hizo mal. Esto es la Bueno, mayor complejidad de la pandemia, ¿sabes? lo de compartir pantalla. Ay, sí. Bueno, A ver, igual era, no era más que para cerrar un par de preguntas que a veces nosotras cuando por ahí estamos más complicadas con algunos casos, eh, nos tratamos como de hacer como para saber si hacia dónde estamos yendo, digamos, como que tienen que ver con esto, digamos, si nuestro relato está yendo solamente a victimizar a la persona sobre la que estamos hablando, o si empodera, si nuestro mensaje genera, conmueve, da ira o genera alguna sensación de compromiso con la causa. Son algunas preguntas que después por ahí, Eva, si querés, digamos, te las paso esas preguntas por aparte y lo compartís o al PDF ese que te pasé, porque me parece que hace un poco también para ir. a ver, prende la cámara, que me parece que estás con... ¿Puede ser que estés sin cámara? Ah, sí, ahí está. Ahí. Ah. Em, bueno, Si eso no te molesta, decía. podemos compartirles a las chicas y a los chicos el Sí, PDF, me sí, parece sí. interesante. Además, me parece, permitirme hacer un par de comentarios, creo como todo lo que compartiste recién, me parece que de por sí la perspectiva de género justamente es un modo de pensar que está en permanente revisión, ¿no? Y que en parte es como que eso es coherente con su propia búsqueda transformadora, y entonces me parece que epistemológicamente es eso, es un tipo de conocimiento que nunca está quieto. Ujú, Y escuchaba y me parece como muy interesante incluso dejarse atravesar una misma con esta experiencia de decir, yo antes estuve en un medio que era más panfletario porque eso era lo que esa época habilitaba de algún modo. Nosotros acá en esta materia todo el tiempo, con las chicas y los chicos que están estudiando, compartimos que el contexto es fundamental para ver qué se habilita en materia de conocimiento y qué no. Uno a veces tratar de plantear un ejemplo actual con una teoría de hace 70 años es complejo porque no da el contexto de constitución de esas ideas, ¿no? Y en ese sentido, pensar que hoy por hoy la comunicación desde una perspectiva de género tiene que también recurrir a un lenguaje ameno, permitirse llegar a otra gente que no está tan convencida, porque en realidad ese es el desafío, ¿no? No estar ujú, hablándonos entre nosotras y nosotros, sino justamente entusiasmar a otros y a otras con estas miradas. Y la cuestión que decías recién de lo transversal, creo que es un poco lo que trabajamos la clase pasada con Selva, quizás más desde una perspectiva teórica, o recorrimos un poco los estudios de comunicación y género, eh, de pensar que precisamente yo creo que hay una batalla actual, que es que no nos encorseten en que cuando, entonces la perspectiva de género quede para hablar de femicidios, de si hay guarderías o no hay guarderías en los ámbitos laborales, sino que cuando hablemos de economía hablemos desde la mirada de género, que cuando hablemos de seguridad en general o cuando hablemos de cualquier otra cosa, estemos hablando de eso, ¿no? Y ujú. me parece como muy interesante lo que planteaste acerca de preguntarnos cómo sacar a las personas de las que hablamos y con las que hablamos de esos lugares que también ya se vuelven expectativas sociales, ¿no? Ya se espera que la persona que sufrió violencia entonces quede en ese lugar de víctima. Y este desafío que marcaste también, que me parece como súper valioso, por eso digo cómo vamos también mejorando en la capacidad de comprender la mirada, esto de la gente que quiere salir en las redes porque siente que hay una impunidad respecto de temas que las angustian, por supuesto. Y ahí te quería preguntar, quizás tomar ahora unos minutos para ese tema, porque en el Ateneo de Género de la Facultad discutimos mucho cuando hablamos de esto de la transversalidad, el tema del escrache, ¿no? Que bueno, es un tema que nos atraviesa permanentemente como comunicadoras, como una
por un lado, esta idea de escrachar surgió frente a una impunidad enorme en otra temática, en derechos humanos, en el tema de crímenes de lesa humanidad, y cómo se traslada a estas cuestiones, y cómo una comunicadora, por ejemplo, en un medio como La Nota, se posiciona, o cómo te atajás esta discusión respecto de los límites del escrache, por ejemplo. Sí, sí, es bien complejo porque todo el tiempo además nos llegan scratches o pedidos de acompañar. Nosotras, digamos, y creo que como medio de comunicación es lo único en lo que nos podemos amparar son en las denuncias. Tanto como, digamos, es contradictorio porque a la vez también tenemos el caso de Paola Tacacho, que tenía 22 denuncias, igual terminó siendo asesinada. Eh, Nosotras, y yo como activista feminista también, incentivamos que se hagan las denuncias por una cuestión de estadística, por una cuestión de marco legal, por una cuestión necesaria de que necesitamos que el Estado sepa cuántas son las mujeres que sufren violencia. En los casos de los scratches también, sí, a nosotros nos llegan, digamos, si son scratches solo de redes sociales, por ahí sí tratamos, digamos, como de poder investigar, sobre todo es investigar. Y otra cosa que no dije, eh, que tiene que ver con las primicias, digamos, en la perspectiva de género no nos podemos dejar llevar por las primicias porque cometemos errores y porque estamos hablando de cosas serias. Si estamos hablando de un rumor, de, no sé, un chisme, lo que sea, que usan, digamos, los programas de chimento, bueno, pero acá estamos hablando de vida, estamos hablando de violencia y estamos hablando de temas transversales. Obviamente que sí, tratamos de ir con los tiempos de las otras redacciones y de los otros medios, pero creo que poder reflexionar sobre las cosas que nos llegan, sobre la información que nos llegan, sobre los hechos, es fundamental para poder comunicar bien. Entonces, cuando con el tema de los scratches, es todo un debate. Me acuerdo una de las primeras cosas que a mí me tocó cubrir fue el caso de unos scratches que se le hizo a un tatuador, que fueron muchos casos de abuso sexual que a través de Twitter empezaron a salir, eh, pero en ese caso, digamos que eran un montón de relatos, eran muchísimas las víctimas, y era una situación que era muy sistemática en la cual se estaba cometiendo este delito y que había mucha impunidad, eh, y con menos experiencia también, porque esto fue hace como 3 años, yo recién estaba también como a cargo del medio, decidimos acompañarlo, apoyarlo, acompañamos a las víctimas, acompañamos a hacer la denuncia, como seguimos muy de cerca esa cobertura, y lo mismo con el caso de este docente de odontología, que también empezó todo por scratches. Me parece que ahí nosotras lo que hacemos es un poco evaluar y ver cuál es la relación de poder que existe, cuál es la relación de fuerzas que hay, porque no es lo mismo, y es un debate también que es muy interesante y poder pensarlo cuando se escrachan personas que también son vulnerables, personas que han cometido y que han ejercido violencia, pero que también son personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, personas que también han recibido otras violencias, entonces como poder entender también la complejidad de lo que significan estas cosas. Me parece que es un debate súper amplio, que es un debate muy necesario, sobre todo porque está llegando también de que hay denuncias en colegios, denuncias en niños que son más chicos, y bueno, todo lo que eso también conlleva para la vida de las personas, porque me parece que hay, digamos, una cuestión punitiva que también es necesaria evaluar, que también es necesaria ver con perspectiva de género, y que bueno, es un desafío y que está buenísimo bueno, que salga acá y que haya salido también en el Ateneo y que lo podamos seguir problematizando, sin respuestas, pero problematizándolo. Sí, por ahí lo que surge muchas veces como respuesta provisoria desde ya es la cuestión de la formación y de la cuestión del poder hablarlo, ¿no? O sea, la cuestión de las, por ejemplo, el tratamiento de la cuestión de las masculinidades, el abordaje de las personas que ejercen violencia y no solamente trabajar con las víctimas o con las personas en situación de violencia, sino también con quienes lo ejercen, entendiendo que es una trama donde todos y todas somos parte y la reproducimos en la medida que no la reflexionamos y la evidenciamos, ¿no? Uh -huh. Es
tengo como una expectativa en que la formación también ayude a generar una expectativa de justicia y menos de escrache, en el sentido que, bueno, cuanto más gente pueda hablar de esto, menos necesario va a ser tener que salir por la vía del escrache. Lo digo porque también, quizá acá los chicos, las chicas, no sé cómo lo vivieron este año de pandemia, pero apareció por primera vez en la facultad más sistemáticamente la preocupación de estudiantes y docentes por la cuestión de los acosos virtuales, ciertas, como que las redes sociales e internet son otro territorio para las violencias que tiene sus particularidades por el anonimato, por gente que se metía en grupos de WhatsApp de estudiantes. Y claro, como no tuvimos la presencialidad, no nos pudimos conocer entre estudiantes y docentes, que antes, digamos, la presencialidad ejerce un cierto control de quiénes somos. Bueno, empezaron a aparecer como estas nuevos escenarios, ¿no? También para las violencias. Entonces, bueno, creo que el que se pueda hablar de todas estas cuestiones hace que de algún modo podamos construir una expectativa de tramitar las cosas mediante el diálogo, ¿no? Porque bueno, si, como decís, no es lo mismo escrachar a un docente que tiene poder respecto a un montón de estudiantes que a un compañero, un par, digamos, que por supuesto también puede ejercer violencia, pero que bueno, hay como muchas más complejidades ahí, ¿no? Y se hace bastante difícil también el abordaje institucional, que es lo que por ahí a mí me toca a Sí, veces recibir cosas, bueno, son como muchas aristas. Y bueno, sí. en tu caso de información. Sí, sí, no, y aparte es, nunca es simple, digamos, nunca es un caso, digamos, como, además eso, digamos, como cada vez son más complejos las problemáticas que llegan, tanto desde scratches o denuncias, en donde, bueno, tenés que evaluar un montón de cosas, cómo salís a comunicar, de qué manera lo vas a comunicar, a decir, a denunciar, pero sí, cada vez más complejo el escenario. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mili. Ahora me gustaría invitar a Macarena. Ella hizo su trabajo de tesina de licenciatura estudiando la cobertura de los femicidios en el diario La Gaceta, organizando ahí un poco y tratando de analizar cómo fue cambiando el enfoque del diario respecto a esta temática. Así que nos parecía también interesante desde una experiencia de investigación qué es lo que ella pudo advertir en el paso de este tiempo, este periodo que eligió investigar. Maca, ¿estás ahí? Estoy. Bueno, Contanos de qué se trató y qué es lo que viste. dale, bueno. Bueno, buenas noches a todos. Soy Macarena Hidalgo, me recibí con una tesina dirigida por la profesora Fondevila sobre la cobertura del femicidio en la prensa gráfica de Tucumán, específicamente en el caso de La Gaceta en su edición digital, en el periodo comprendido entre los años 2006 y el primer semestre de 2016. Y antes de todo, digamos, voy a hacer esta salvedad, digamos, yo lo hice en el 2016 porque bueno, en ese momento era actual, pero creo también que ha corrido como mucha agua debajo del puente y en los hitos que yo fui marcando, pero digamos como que me vayan acompañando en esta reconstrucción del trabajo de investigación, hay un montón más ahora de anclajes que se podrían hacer y que siguen al día de hoy interpelando lo que fue mi hipótesis de investigación. ¿Sí? Yo me situé, digamos, para hacer este trabajo, que en su parte de archivo de investigación fue muy extensa y muy extenuante en un momento en el que el tráfico informativo en la Gaceta no era evidentemente tan grande como para que se dieran cuenta de que podían cobrar una suscripción y no dejarte acceder al archivo. Entonces, fui año por año, día por día, edición por edición, excepto los feriados, viendo todas las noticias que había sobre asesinatos que se hayan cometido en el territorio de la provincia donde la víctima fuera una mujer. Eso me llevó a tener, por descarte, un montón de situaciones que no entraban en esas variables, y también a ver cuáles habían sido las noticias que, por responder a los criterios de noticiabilidad, digamos, que se ven en periodismo, habían tenido un seguimiento por parte del medio. Por ende, no tomé noticias de agenda, no tomé
noticias en las que no se haya identificado al autor posteriormente, y así fui haciendo, digamos, un recorte que lo mismo me dio una muestra que era muy extensa. Por ende, la agarré y traté también de que durante ese periodo a mí me parecía que habían empezado a tratarse en otros ámbitos del campo social discusiones que llevaban a que un medio periodístico entendido, aparte de la envergadura de la Gaceta, como una empresa ideológica, como que juega dentro del campo comunicacional, digamos, algo que responde a un determinado posicionamiento ante la vida y ante lo que comunican, cambios que o acompañaban progresivamente, digamos, las transformaciones del marco normativo, o operaban por el contrario, como instancias de retrogradación en ese avance legislativo que el país viene teniendo. Por ende, lo que yo hice fue, bueno, partir como en cualquier investigación, partir de algo que a mí me quitaba el sueño en ese momento. Yo no fui compañera de Paulina Levos, yo tenía 15 años cuando desapareció, pero iba a bailar en los mismos boliches, de hecho, iba a bailar al Abasto a esa edad, podría haber sido yo, podría haber sido mi hermana, podríamos haber sido cualquiera de nosotras, y fue también un caso que por el cariz que tomó, si bien respondió a los implicados en la causa y después al devenir que tuvo dentro del arco político, fue la primera vez que yo vi al menos una cobertura tan extensa por parte del medio. Entonces ese fue mi puntapié inicial, considerando que a partir de ahí, de hecho, yo fui hacia atrás también, si bien no es parte de lo que quedó como investigación final, había sido una noticia que se podría llamar, digamos, como un cisma en la forma en la que empezaron a tratarse los asesinatos de mujeres. Y armé a partir de ahí periodizaciones, porque en el 2009 se sancionó la ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, en la que por primera vez en la Argentina se define, de hecho, qué es lo que se entiende por violencia hacia la mujer, se dimensionan los tipos de violencia y se les da un marco y se especifica dentro de las modalidades que la reproducción de mensajes estereotipados, que es lo que han visto, digamos, teóricamente en la clase pasada, o sea, desde el abordaje teórico con las profes, constituye una forma de violencia. Que el encajonar dentro de tus mensajes, destacando determinadas características de una persona por su adscripción a un género determinado, es una forma de violentarla. Entonces, la hipótesis de la que yo partía desde mi rol como lectora y desde mi lectura, digamos, de qué es lo que la Gaceta propone como parte de su contrato de lectura para estar informado, porque además por la cantidad de tirada que tiene, por el nivel de circulación y por cómo se ha posicionado históricamente en la provincia, es la fuente primaria de información de un montón de personas, me parecía, y esa es la hipótesis del trabajo, que la forma en la que se representa a las mujeres víctimas de femicidio constituía en el medio una instancia de revictimización, en la que determinada cantidad de operadores semánticos anclaban el femicidio, o bueno, en ese caso, en el momento en el que yo empiezo la investigación no era un femicidio, era un asesinato, un homicidio, anclaban ese delito dentro de la vida privada, para empezar, lo circunscribían a lo relacional, si se trataba de un femicidio vincular, o lo dejaban en la exacerbación del móvil, el móvil por el móvil mismo. Entonces no había diferencia de contarte el relato de cómo una persona fue a robarle a otra y ahora está presa, con cómo una mujer discutió con el marido y entonces le prende fuego. O sea, que se entienda, es terrible también que te roben y una persona vaya presa, pero la falta, digamos, de perspectiva de género del medio era notoria, era palpable. Y estaba esta cuestión también, que era mi segunda hipótesis, una hipótesis subsidiaria, de que el medio operaba también haciendo una jerarquización en la victimología, si se quiere, en la que se distinguía entre una víctima buena, aquella que se había mostrado en la realidad acorde a esos roles asignados, vinculada a las tareas de cuidado, vinculadas al estudio, a ser trabajadoras, a ser ciudadanas,
con una victimología mala, transgresora, en la que fundamentalmente estudié, y esto lo hice durante el segundo periodo, que es el que termina, digamos, con la tipificación del femicidio como un agravante, que son las mujeres de la noche vinculadas a barrios peligrosos, a la inseguridad ciudadana, como si estar en situación de prostitución fuese una forma de, no sé, el recurso, ¿cómo se dice? La predicción del clima. Algo que simplemente había pasado, sin indagar más allá, sin entrar a discutirlo. Si bien es cierto, y eso también forma parte, digamos, de mi marco teórico, que las noticias que aparecen en la sección policial, es lo que se conoce como la nota roja, son noticias que tienen que tener una estructura piramidal como muy dura y muy tajante también, porque la atención de tu público es breve y además lo que importa es resaltar todo lo que pueda hacerlo escabroso. En este caso se entrecruzaba esa reificación, digamos, ese mercantilismo que la información de por sí tiene, con una construcción llena de estereotipos que también dan cuenta y reflejan, en mi opinión, las creencias sociales, representaciones sociales que van más allá del medio por sí mismo. ¿Entendés? Cualquier cosa igual pueden interrumpir y avisarme si se escucha por sobre todas las cosas, porque yo no escucho nada. Tranqui, se escucha bien. Buenísimo. Entonces lo que hice, una vez que tuve, digamos, mi archivo completo, fue armar periodizaciones. Voy a tratar de compartir el Power, si no cualquier cosa yo lo dejo para que lo puedan poner dentro del material, digamos, si a alguien le interesa. No estaría pasando, compartir, ¿sí? Veamos. Porque tenía unas tablitas que lo vuelven como un poquito más accesible. A ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Buenísimo. Ahí vamos con los... Lo que yo quería saber, entonces, era si había habido, para empezar, digamos, si había habido cambios, y si estos cambios habían ido acompañando la transformación del marco legislativo y normativo del país. ¿Por qué? Porque considero que los cambios legislativos dan cuenta de un gran diálogo y que la institución, digamos, parlamentaria, el Estado parlamentario que puede adquirir un tema, es también un reflejo de qué es lo que la sociedad se está cuestionando, qué es lo que no va más, qué es lo que se empieza a tocar, y también esta idea que es profundamente, digamos, semiótica, de que lo que nosotros nombramos existe, en cambio lo que no conocemos no. Por ende, ¿cómo podemos hablar del agravante que da la violencia de género a un homicidio si no teníamos ese término o si no podíamos estar en un estado en el que se debatiera el construir como terminología el femicidio? Si no había previamente una profunda militancia que cambia y que trae a la mesa esas determinadas temáticas. Entonces lo que hice fue dividir las noticias entre Paulina Levos, ya me he explicado por qué, y la ley 26485, o sea, entre el 2006 y el 2009, entre el 2009 y el 2012, que es cuando se sanciona la 26791, que es la ley que tipifica el femicidio dentro del Código Penal, entre el 2012 y el 2015, porque si bien no es una cuestión institucional, la primera marcha de Ni Una Menos marcó también y puso en agenda un clima social que fue muy particular, y desde esa marcha, que además da cuenta de una demanda que es de abajo hacia arriba, o sea, que no es que el Estado viene y dice, che, la verdad podríamos tener perspectiva de género, sino que son montones de personas hartas y también muy profundamente atravesadas por cómo... Voy a dejar de compartir porque me está costando un montón concentrar. Les pido mil disculpas, yo después te los dejo así muy bonito. Que también salieron a decirle no solamente al Estado, che, loco, dejen de matarnos, sino también a los medios, dejen de volver a matarnos cada vez que nos asesinan. Paren de presentarnos, no somos fanáticas de los boliches, no somos chicas que dejaron la cosa, no somos gente que se fue de viaje sola, me fui con una amiga, no estaba sola, y eso no justifica que me hayan matado. Entonces, como demanda social me pareció muy fuerte también para marcar un periodo final
Y como yo la tesina la presenté a fines, la defendí en 2017, pero la terminé de hacer a fines de 2016, abarqué hasta el primer semestre. Lo que obtuve fue muy, vamos a llamarlo, digamos, fue muy cruento en términos de la utilización de la figura de las mujeres muertas es y era, sigue siendo, y ese es también como lo que vengo y por qué me parece importante seguir reflotando un trabajo que hace 4 años que no revisitaba. Es y era formada en términos de la víctima, su imagen, su corporalidad, sus actividades, sus parejas, su vida íntima, que es algo que hoy está mucho más, o sea, todas tenemos como mucho más ese nivel de conciencia sobre que así funciona, pero fueron años en los que no lo era tanto. Y eso incide también en las tasas de denuncias, eso incide también en la forma en la que es tratada también institucionalmente una mujer que denuncia. ¿Qué me pasó? Busqué como casos emblemáticos los que hayan tenido, digamos, esa cantidad de cobertura a lo largo del tiempo y en cantidad de notas también. Le había puesto unos parámetros que de hecho con la profe los fuimos delineando para que no fueran noticias que era porque a mí me parecía, digamos, porque escabrosas había montones y para tirar para arriba. Mi primer víctima, digamos, mi primer caso emblemático fue el femicidio de María Fernanda Chayla. Probablemente el nombre de María Fernanda a muchas, excepto a las militantes, digamos, no les diga tanto, pero su femicida fue su pareja, su expareja, que era el gardelito Lucas González. En ese primer periodo, acabábamos de salir, el femicidio de María Fernanda fue en, si mal no me acuerdo, julio o en octubre. Siempre así empezaba. María Fernanda Chayla fue asesinada el 29 de mayo del 2006. El 11 de marzo se había encontrado el cuerpo de Paulina Lewis. Habían pasado ni 3 meses. Y sin embargo, lo importante no era que la había matado, sino que el chico que la mató pertenecía, bueno, a una de las bandas emblemáticas del crimen en la escena tucumana, y que él había venido a pedirle disculpas y a decirle que se jugaran, y ella le dijo que no. Entonces, nada, lógico. La cobertura pierde vigencia después de 2 o 3 meses, sin embargo, María Fernanda es presentada como una chica que era muy buena, porque jugaba al hockey, porque tenía un trabajo en blanco, porque era una excelente hija, y son todas cosas que están bien, son todas cosas que pueden pasar, pero no puede ser eso lo que defina si tu asesinato va a ser o no doloroso, y si la representación que se va a hacer una persona que no te conoce sobre cómo fue tu vida, se va a ver circunscrita a eso. Entonces lo que identifiqué yo era esta cuestión, era presentada de hecho así como la chica, la expareja, siempre relacionándola a él. O sea, ella era la muerta, pero era el objeto directo de que él la había matado, porque él es muy conocido. De hecho, la cobertura perdió vigencia durante un montón de tiempo y volvió a ser noticia porque a él lo detienen haciendo un asalto en el Banco Nación. Y después, Lucas González no va preso por el asesinato de su expareja, va preso por una causa por narcomenudeo. El femicidio fue un abreviado. Fue juzgado con un juicio abreviado, digamos, donde lo que hizo es un acuerdo con el Ministerio Público. Entonces sumó, digamos, a una cantidad de condenas, porque claramente, no sé si ustedes saben, el narcomenudeo es un delito federal. Por ende fue como un anexo más, porque esto se encargaban otros tribunales, y bueno, ya que lo teníamos preso, se acordaron, lo imputaron, y bueno. En mi segundo caso, una vez que se sanciona, una vez que ya, a ver, ¿por qué me interesaba también tanto y por qué la 26485 para mí es fundamental? Tiene mucho que ver con lo que decía Milagro. No es lo mismo que yo medio me posicione desde un lugar ético para realizar mi tarea profesional, porque, bueno, tengo un sentido de la ética elevado, que haya una normativa que me dice, si vos haces esto y esto, estás incurriendo en un delito. Porque básicamente para eso sirvió dar una definición, no es solamente para que todos tengamos un marco moral, y por eso es la intervención del Estado en el cual movernos, sino que las normativas están hechas para ser cumplidas, para que yo hoy por hoy pueda llamar, y también en eso tuvo mucho que ver la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pueda llamar al, no sé, ¿cómo se llama ahora el ASCA? Y para decir, este medio me está violentando, este mensaje es erróneo.
ese entrecruzamiento da cuenta, digamos, de un diálogo abierto en el campo de lo social, en el que se lucha continuamente por cuáles son los significados aceptados y cuáles no, que es muy llamativo. Si bien no está en bueno, justo el ejemplo que he dado de la LSCA no abarca, digamos, la prensa gráfica, pero es también una instancia de contralor que podemos hacer los lectores, los consumidores de información, en un espacio que normalmente ni estamos representados en él, ni somos validados como algo más que consumidores propiamente. El segundo caso emblemático fue en el año 2009, perdón, y es el femicidio de Lorena Blanca Ferreira. Y acá sí me gustaría... Sí. Perdón que te interrumpa un segundito nada más porque Mili se tiene que ir por una actividad que tiene. Solamente eso, saludarla y después las pongo en contacto porque sé que le interesa terminar de escuchar tu trabajo y conocer lo que Sí, hiciste. perdón la interrupción, Macarena, No hay estaba problema. súper interesante, estaba ahí escuchándote, pero me tengo que retirar. Te sigo en Twitter. ¡Ah! Nos escribimos por ahí entonces. Dale, yo te escribo. Bueno, gracias a la cátedra y bueno, y queda abierto el espacio, la nota también es un espacio súper abierto para estudiantes, hemos tenido también prácticas con estudiantes, así que bueno, gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Milagro. Muchas gracias, Milagro. Bueno, Perdón, Macarena. estamos en el 2009, allá hace 12 años. La segunda víctima de un caso emblemático que yo encontré era una mujer que se llamaba Lorena Blanca Ferreira y estaba en situación de prostitución. Lorena fue asesinada por una persona que le disparó desde una moto y se dio a la fuga en la Charcas, primera cuadra, cerquita de la facultad. A diferencia de María Fernanda, que también fue asesinada en la zona del Bajo, pero trabajando en la municipalidad, a Lorena la matan de madrugada. La principal fuente informativa que el medio utiliza es la entrevista a comerciantes de la zona, porque el barrio era peligroso, porque de repente se había llenado de una cuestión nosotros y ellos, o sea, si lo podemos vincular, digamos, con la identidad, de malvivientes que vienen aquí y además de que nos ponen en riesgo personal, atentan contra nuestra fuente de trabajo. La otredad como extrañamiento, Lorena como una pésima víctima, de hecho ni siquiera se esforzaron en averiguar bien su apellido, a veces aparece como Lorena Blanca Ferreira, a veces aparece como Lorena Porcel, Lorena Brito, y es llamada como una víctima sospechosa, digamos, es víctima, es mujer, es chica, es muchacha, es joven, es prostituta, es la prostituta del Bajo, porque ya estamos, digamos, siempre lo tengamos en la zona presente. Era una madre soltera, no se sabía nada de ella, vivía hace poco tiempo ahí. Qué raro. Pertenecía a un grupo de extraños en los que, si bien está bueno que alguien venga y te dispare y te mate, tampoco nos vamos a lamentar tanto porque te dedicamos a la prostitución de cualquier manera. Y si bien esto es o sea, yo lo estoy poniendo, digamos, en términos como más jocosos, no tiene nada de graciosa esa invisibilización de la violencia que alguien estaba ejerciendo sobre ella por llenarla, digamos, y circunscribir el tema también es otra topicalización completamente distinta. Ya no pasa a ser importante que hayan matado a una mujer, es importante que esa zona es peligrosa, hay mucha delincuencia. Yo el caso de Lorena lo seguí, y acá hago un paréntesis. Mi idea es volcar este trabajo en alguna instancia de posgrado en un estudio comparativo entre el lenguaje mediático y el lenguaje jurídico, porque todos los casos emblemáticos que tengo, digamos, elegidos son casos que han sido llevados ante la justicia penal. El caso de Lorena, en realidad, fue un policía, o sea, el responsable penal fue un policía que lo que hacía era cobrarle el canon para liberarle la zona en que ella pudiera trabajar, y al parecer ella se había atrasado con el pago. Entonces fue también un juicio abreviado y el hombre cumplió una cantidad de años, digamos, de prisión efectiva. Esto no sale en los medios. Muchos años después, hacia el final del periodo, o sea, a Lorena la matan en mayo del 2009,
Cerca del 2015, este policía se entrega porque el arma que usó para matarla fue usado en otro hecho delictivo. El policía se entrega, confiesa y llega también a un acuerdo de juicio abreviado. Eso es lo que me permitió también hacer un seguimiento durante un periodo tan largo. Es una cantidad de atención puesta en seguir cada una de esas narrativas que fueron construyéndose y de cerrar esas historias, que un lector promedio es una atención que no la tiene. Vos lees el nombre de una víctima y salvo que te machaquen durante mucho tiempo, que se da solo en casos muy particulares, que son la conmoción pública, no la vas a tener, digamos así. Después ve una noticia y te dicen, ay, de paso confesó por el asesinato de fulanita, es como, nos perdemos. Porque eso tiene también la espectacularización del hecho delictivo. No es tan importante quiénes estuvieron involucrados, salvo que tengan una relevancia, como en el caso, digamos, del Gardelito, sino qué es lo que pasó, y lo más rápido y digerido posible. En el 2012 se tipifica el femicidio como un agravante, que lo que hace es, modifica, digamos, ese artículo del Código Penal. La pena del homicidio simple es de 8 a 25 años, la escala penal se sube cuando el crimen fue cometido por un hombre contra una mujer, cuando media la violencia. Y ahí, si bien la redacción es bastante llana, hay todo un trabajo por detrás de concientización, de debate inclusive de cuál era el término que se iba a utilizar. Y de hecho hasta el día de hoy, digamos, el aparato jurisdiccional no dice femicidio. Es un término que socialmente se impuso, pero dice agravante, pero reconoce que es efectivamente una agravante. Se sancionan, en realidad se sanciona a fines del 2011, digamos, se publica, por ende tiene fuerza de ley desde el 2012, y el 2 de febrero del 2013 yo tomo como caso emblemático el femicidio de una mujer que se llamaba Amelia Rosa Costa, que vivía en, me acuerdo, en Leales, me parece, y es un femicidio vincular íntimo. Ella es prendida a fuego por quien era su marido y el padre de sus hijos. El hombre, cuando la prende fuego, sale de la casa, donde la deja muy gravemente herida, digamos, ella fallece semanas después en el hospital por el porcentaje de quemaduras que tenía, y va a lo de su mamá y le dice que se había equivocado, confiesa el crimen y va en un estado de shock a la comisaría y se entrega. Es un montón de información y es un caso como muy cruento en el que la víctima es una mujer. Si viene algo más vinculado a lo femenino desde la visión social, que una mujer que se dedica a criar a sus hijos, me avisan, pero era como todo lo que podía ser algo mujer, más femenino que eso no viene, digamos. Entonces, ¿qué hace el medio? Dice, bueno, esto no me entra en ningún lado, esta es una víctima buena. No dicen que la mató, dicen que ella fallece. Fallece a causa de... El móvil habría sido una discusión. Él se había enterado que ella tenía un amante. ¿Qué haces vos cuando...? Bueno, así. Entonces se habla de que era una tragedia inevitable, un final que no se podía prever de ningún lado, una tragedia griega llegada a su fin, digamos, como la profecía autocumplida. El hombre sufrió, en ese momento ya están parando también con el tema del crimen pasional, pero lo que sufrió fue un desborde emocional. ¿Por qué? Porque él también había actuado como un buen victimario, había ido, se había entregado, se había mostrado arrepentido, lloró cuando ella fallece finalmente a causa de que le prendió fuego y le quemó el 79% de su cuerpo. Va preso, obviamente, o sea, tiene como su derrotero legal estuvo en tiempo y forma, pero está esta cuestión de que se pusieron a indagar si realmente, o sea, se podían encontrar el presunto amante, si no, sí, la entrevistan a la madre, porque la madre del femicida fue la primera, digamos, que tuvo contacto, ella llegó a la casa y fue la que llamó a la ambulancia, donde ella dice que, o sea, cuenta que esto pasó porque su hijo se había enterado de que ella tenía un amante, pero que no podía ser porque era una muy buena chica, que no, debe haber sido mentira. Y así continúa, digamos, o sea, continúa como confirmándose mi hipótesis inicial.
es revictimizante que tu muerte sea más o menos dolorosa según cómo te comportaste en vida. Y por último, o sea, pasado el 2015, pasado el 3 de junio del 2015, el primer Ni Una Menos, pasada esa seguidilla también de coberturas de femicidios altamente revictimizantes que habíamos tenido y que habían desencadenado en esa protesta social de gran envergadura y con una puesta en agenda también muy fuerte, porque de hecho, o sea, en la etapa de sociedad, no de sociedad, de actualidad, te salía la super mega archimarcha, y mientras tanto en policiales seguíamos teniendo víctimas más o menos. Encontré para el último periodo un femicidio vinculado. El femicidio vinculado es el asesinato que se comete contra una persona para causarle daño a la víctima indirecta, que vendría a ser la mujer. ¿Sí? Es un crimen relacional en el que tenés dos víctimas, una víctima del hecho en sí y una víctima del dolo, de la intención. Y es el femicidio de Milagros Dayana Torres, que pasó el 30 de junio el 29 de mayo del 2016. Bueno, Milagros Dayana era una niña de 4 años, a la que la expareja de su mamá, que se llama la señora María del Carmen Aranda, ella había terminado con un hombre que era muy violento, que la hostigaba, que la acosaba, y vivía atravesada además por esta violencia de género, en una situación de extrema vulnerabilidad social. En una casilla, en el interior, este fue conocido como el crimen del cocho. No hace tanto, digamos, que sucedió en Macri. Y el hombre entró en la casa, abusó de la niña y la mató. Y la madre, mientras todo esto acontecía, estaba en un boliche. Entonces, el medio hace un total, digamos, parteaguas, y es como hasta paradigmático cómo se aplica el tema de la victimología, en que teníamos una niña inocente por las características de ser una niña principalmente, por su edad, porque tenía 4, porque millones de motivos, por la crueldad aparte con la que fue encontrada, y una víctima mala, muy mala, y que no importaba que la mujer había recibido 131 mensajes de texto diciéndole que la iba a matar, y que los había presentado en la comisaría, y que no tenía una medida judicial, o por lo menos no estoy al tanto de que la haya tenido, pero tenía la denuncia tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia, y que era una madre que cómo no le va a dar seguridad a su hija, y estamos hablando de una persona que vivía en una casilla, por ende no tenía una puerta de entrada que sortear el asesino para ser aún más malo. Que cómo va a salir, que cómo va a ejercer su derecho al ocio, que cómo la va a dejar desamparada, por más que en realidad su abuela la estaba cuidando. Y eso lo dice ella en estado de shock cuando declara. Sin embargo, y eso sí es notable a destacar, fue la primera vez en la que habló una especialista de la salud mental, entrevistada por el diario, con motivo de ese caso. O sea, de todos los crímenes que yo he recabado, ese fue el primero en el que entrevistan a una psicóloga que habla del perfil del victimario y explica, y también la llaman a una referente del movimiento de mujeres, que es Vicky Dizarnik, y explica qué es un femicidio vinculado. Por ende, hay también como la incidencia de una pequeña acción, llamémosle de análisis, de una pequeña instancia de análisis y de valoración, por fuera de la simple sucesión de hechos, que es lo que veníamos encontrando. Bueno, eso, o sea, ahí concluye, digamos, mi periodo de análisis, y voy a volver a hacer lo de compartir porque les quería mostrar un poquito. Bueno, mis conclusiones son estas, que a nivel, estoy presentando bien, perfecto, que en el nivel, digamos, de los significados que la Gaceta pone en circulación y de los sentidos que construye, lejos de ser un espacio que acompaña estos cambios de los que estábamos hablando en el campo de lo legislativo, se vuelve en una instancia de revictimización en la que continuamente, si bien se ven algunas modificaciones, como por ejemplo esto que decía, ya no se habla más del crimen pasional, se sigue poniendo sobre el cuerpo y sobre lo que las mujeres fueron en vida los motivos de las causas, digamos, de su muerte, los motivos de que hayan sido asesinadas. Siempre se busca también esta cuestión de que haya un motivo
y no se hace referencia a una relación de poder que es asimétrica. Por ende, ideológicamente, la función que tiene el medio es de un sostenimiento del sistema que movimientos feministas y que inclusive legislaciones que son de avanzada habían venido a cambiar. Y dicho eso, quiero solamente terminar mostrándoles que si vos pones la Gaceta, quién era la víctima, te sale el 14 de octubre del 2021, o sea, la semana pasada, cuando fue el caso del tirador de Yerbabuena, que es un caso que está atravesado por un montón de otras características que no vienen a nosotros, pero tenemos una noticia que salió en Policiales, que es quién era Mariela Márquez, la mujer asesinada por el tirador de Yerbabuena. Cómo es presentada, cómo es mostrada, cuáles son las ilustraciones que se eligen. ¿Sí? Esta cuestión, Mariela era el único sostén de su familia. La muerte de cualquier mujer a manos de cualquier persona, sobre todo en este caso, que además fue hecho en público, que no había una relación previa, es un hecho lamentable. Buscar los motivos por los que eso sucede es algo que nunca nos pasaría, y este es para mí el tamiz de cuándo se aplica perspectiva de género, cuando no, como en tanto herramienta, digamos, para la construcción de sentidos. Nunca lo haríamos si fuese un hombre, no diríamos, ay no, lo que pasa es que quería dejarlo, entonces por eso fue y lo mató. Y esto es lo que nos puede pasar. Hablaríamos de esa misma manera si el sujeto sobre el que estamos comunicando perteneciera a otro género, o tuviera otra orientación sexual, o tuviese otra expresión de género. Cómo se presenta la información es también la respuesta a un montón de preguntas que uno se tiene que hacer cuando está elaborando un mensaje. Y eso es interesante. Recíbanse, por favor. Bueno, la verdad que es súper interesante porque es como la mirada desde la sistematización, ¿no? Hacer este recorrido hacia atrás y verlo concretamente plasmado. Además, más allá de lo que también decíamos recién con Mili, más allá de la voluntad, cada época va habilitando determinadas maneras de nombrar y modos de enunciar, y está bueno cada tanto hacer estas lecturas históricas que permiten también analizar lo que con la profe Selva hicimos en la clase pasada, que es reconstruir un poco esto que Macarena mostró muy bien, que también está en la intención de la investigación, que es cómo las relaciones de fuerza en una sociedad se van plasmando en legislaciones, por ejemplo, y a su vez eso va presionando el campo de la comunicación, y lo que el campo de la comunicación visibiliza, a su vez presiona al campo de la política, ¿no? O sea, el caso de Ni Una Menos, la marcha, también presionó o generó agenda política y agenda pública, y a su vez lo que pasaba en la calle genera, agenda mediática, ¿no? Esa relación es como bien interesante, y me parece que las cosas que pudiste observar son como son un aporte a este campo, a este cruce de campos, y particularmente en un lugar como Tucumán, que tiene tan pocos medios de comunicación, digamos, con tamaño, nivel de poder de agenda que tiene el diario La Gaceta, ¿no? A su vez también, y tomando lo mismo que dijimos antes con la exposición de Mili, también está integrado por personas que se van transformando y que también van ocupando otros roles, otras perspectivas, otras miradas, que también son interpeladas, ¿no? Con Selva hablamos un poco de la figura esta de la editora de género que está apareciendo en muchos medios de comunicación, que bueno, son experiencias y son expresiones también de las necesidades nuevas que van surgiendo, ¿no? Nosotros en la cátedra trabajamos con la cuestión del gatekeeper y todos estos conceptos que la teoría de la comunicación acuñó para describir cómo es la rutina de producción de las noticias y cómo termina impactando en el resultado. Bueno, aquí también eso está en juego, así que la verdad que, no sé, por mi parte me pareció como muy interesante. Son dos miradas desde la práctica periodística y desde la investigación que sistematiza, que aportan un montón. No sé si alguno de los chicos, las chicas quiere hacerle alguna pregunta a Maca. De todos modos, vamos a lo que nos puedas compartir. Nosotros después lo subimos. Ahí Emiliano justo preguntaba eso, si hay posibilidades de subir. Sí, ya se la manda la profe Selva y ya lo subimos. Yo le quiero hacer una pregunta a Macarena. Siga. Primero te felicito por tu tesina, creo que es muy interesante y es muy importante el trabajo que hiciste, pero más allá de eso y toda, o sea,
la información, quiero saber como tu sensación y tu vivencia en este proceso y en ese trabajo de recolectar la información, ver todo ese tratamiento, esa violencia mediática seguida una tras otra y ver cómo también un poco se mantiene y cuál fue tu sensación de ver todo eso, como tanto impacto. Bueno, hay un dato biográfico, digamos, que justifica también de algún modo desde dónde yo me posicioné para hacer mi trabajo y por qué ese es el tema que elegí. Yo trabajo en el Poder Judicial, entré por concurso y me desempeñé hasta el año pasado, que pasé a hacer comunicación institucional en un juzgado de familia. Yo trabajaba, y trabajé, digamos, así es como me formé, atendiendo casos de mujeres víctimas de violencia de género que hacían denuncias que iban al fuero civil. Específicamente, digamos, sacando medidas cautelares. Y la cuestión de la adscripción del rol de género y de lo que se espera de una víctima para que se considere que es digna de recibir asistencia, es algo que atraviesa al mensaje que tiene una empresa informativa y va a todos lados y se proyecta, y eso es lo preocupante, en instituciones del Estado, donde no deberíamos tener que hacer un análisis de calidad, ¿viste? Como el meme ese que tiene los colores y es como si solo suficientemente blanco podés entrar y si no, no. Bueno, pero aplicado a cómo te comportás en tu vida privada para poder llevar a la denuncia pública un hecho que atenta contra tu integridad. Entonces me pasó que ver cuáles eran, digamos, las narrativas que se construían sobre esas víctimas no me era ajeno, pero sí me resultaba profundamente incómodo. Por eso también quise saber, y en eso creo que es como el motor fundamental de cualquier investigación que uno encare, tiene que ser algo que realmente vaya a responder a una duda que vos tenés en tu vida. Una duda que puede ser lo suficientemente fuerte como para no dejarte dormir, como puede ser simplemente una inquietud, pero algo que continuamente estás rumiando, y es dotar a eso de una estructura, de una suerte de esqueleto metodológico que te permita contestarla no solo desde tu sentir, porque mi sentir estaba dado, o sea, yo me considero feminista, o sea, me considero como participante, digamos, de este gran movimiento maravilloso que son los feminismos, pero también me quise cuestionar desde mi privilegio. Yo estaba estudiando para terminar una carrera y terminar diciendo que estaba más o menos no tan mal si te mataban porque vivías en un barrio, que lo mismo era como... O estaba estudiando porque quería cambiar algo. Bueno, no sé si cambiar algo quizás es como muy idealizado, pero también esta es la etapa en la que uno puede idealizar justamente. Y fue eso. Entonces fue también como por un lado confirmar con mucho dolor también, porque nosotros crecimos también con experiencias mediatizadas. O sea, creo que es parte de un ecosistema, el de la producción de información, del que por lo menos yo cuando empecé a estudiar ciencias de la comunicación quería formar parte, quería pertenecer a eso, me parecía una vía, digamos, muy, muy legítima para habilitarme como periodista. Bueno, hubo un poco de desencanto en el medio y terminé en otro lado, pero esas preguntas son muy buenas, o sea, es muy bueno el poder aprovechar el espacio, digamos, para irlas respondiendo. Capaz que eso no sé si responde a tu duda. Sí, sí, sí. No sé Gracias. si alguien más quiere preguntar, pero me parece como chicos y las chicas de esta materia todavía son jóvenes, están en segundo año, pero es interesante también ver la experiencia de la producción de un trabajo de tesis de grado atravesado, ¿no? Por la experiencia, por la voluntad, por esto que decía Maca recién, de cómo se siente ella parte de un movimiento. Me parece que ese vínculo con el objeto de estudio también es interesante y me parece que en el caso de Milagro pasa un poco lo mismo. Ella dijo, no tengo intenciones de terminar la carrera, nos dejó bien claro para que no le mandemos ninguna presión, pero sí como esta cuestión de la vida y la producción de conocimiento emparentado y en diálogo, ¿no? Me parece como muy interesante, así que son las 9 menos 8 minutos. Nos extendimos un poco, me parecieron súper interesantes las dos exposiciones, gracias a los chicos y las chicas también por quedarse, por participar. Bueno, quienes están aquí en general han sido el
las participantes y los participantes estables de las clases teóricas. Les agradecemos un montón y bueno, espero que haya sido interesante para todos y todas y nos encontraremos pronto. No sé, Selva, si vos querés decir algo. Bueno, ahí Sara dice estuvo buenísimo. Bárbaro, qué bueno. Así que bueno, Maca, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a Milagros y a Macarena y a la Eva también por ir cerrando, abriendo, conversando con las dos. Muy lindo, muy lindo realmente. Nos presentan así sistemáticamente, ¿no? Las dos presentaciones, unas cuestiones muy interesantes del género que medio quedamos cortas, Eva, la clase anterior, con todo esto. Menos mal que hicimos esto. Menos mal que estuvimos primero nosotros y después las chicas. Esa es la magia del género, no tiene fin. Ahí está, mira. Bueno, muchas gracias. Muy lindo realmente. Muchas gracias a todos. Escucharlas, muy lindo. Estamos en contacto. Chao, muchas Gracias a todos. Chao, muchas gracias, muy interesante todo. Gracias. Gracias.